Buenas tardes a todos y todas las personas estudiantes que van a ver esta tutoría en grabación. Al ser las 5 de la tarde no hay participantes conectados. Por lo tanto, voy a iniciar con la presentación de los temas que estaban para el día de hoy. El primer tema que nos interesa en este caso es el relacionado con la adolescencia temprana y seguidamente veremos la adolescencia tardía. Muy bien, cuando hablamos de adolescencia temprana estamos hablando del periodo de edad que comprende entre los 11 y los 12 años. Y es importantísimo tomar en cuenta que en esta etapa del desarrollo de las personas, lo que se empieza a desarrollar con mucha más rapidez es la corteza prefrontal. Sin embargo, al estar en este proceso de desarrollo, debemos comprender que la persona adolescente tiene un déficit en el control de impulsos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Implica que no necesariamente los y las adolescentes toman decisiones equivocadas o erróneas porque así lo deseen, porque sean malcriados o porque sean imprudentes. Es un tema relacionado con el desarrollo del cerebro en esta etapa vital. Por lo tanto, temas relacionados con la regulación emocional y con el control de impulsos se ven limitados en él y la adolescente y por eso necesitan del acompañamiento cercano y respetuoso de las personas mayores de edad que conviven con los y las adolescentes. En este caso estaríamos hablando de padres, madres de familia, tutores legales, profesionales en educación, profesionales de la salud, etc. Cualquier persona que se encuentre cerca de un chico o una chica adolescente debe tener muy presente esta situación relacionada con el desarrollo cognitivo y en general el desarrollo a nivel más neurológico del cerebro. Otros temas que podemos empezar a ver con mayor prevalencia en la etapa de la adolescencia es la sensación del estrés. Tenemos que considerar que entre los 11 y los 13 años, por lo menos a nivel de Costa Rica, se da el cambio de la educación general básica del tercer ciclo, o sea, sexto grado, y el inicio de la etapa del colegio. Los y las chicas pasan de tener 5 materias básicas, español, estudios sociales, matemáticas, ciencias e inglés, a tener hasta 6 y 8 materias básicas, considerando que se suma ética y que ciencias se divide en 3. Adicional a eso, todo lo relacionado con las materias especiales, música, educación física, religión, ética, etc. Entonces, los cambios a nivel de carga académica, más los cambios relacionados con el tema de las amistades, el cambio del colegio o del ambiente académico, de pronto pasar de ser los más grandes a ser los más pequeños del entorno educativo, todo eso puede generar sensaciones de estrés. Y bueno, como les mencionaba en la diapositiva anterior, hay un tema relacionado con la regulación emocional, lo que puede hacer que el afrontamiento de las emociones y las situaciones conflictivas que puedan enfrentar los y las estudiantes en algún momento puedan ser, pues, vistas de una forma mucho más compleja para ellos y ellas. Cuando hablamos de nuevamente la etapa de la adolescencia, nos encontramos con que hay nuevas amenazas al bienestar de los y las adolescentes. Entre esas,
nos enfrentamos al riesgo de que se involucren o inicien con su consumo, con el consumo de drogas, con el consumo de bebidas alcohólicas, con el consumo de tabaco, con enfermedades de transmisión sexual e incluso embarazo adolescente y otro tipo de riesgos a los que podrían enfrentarse dependiendo de su contexto y también de los nuevos métodos de comunicación a los que nos estamos enfrentando últimamente, como por ejemplo todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de la información, con la inteligencia artificial, etc. Tenemos un tema importantísimo que es que según Piaget en esta etapa del desarrollo estaríamos entrando a lo que son las operaciones formales. ¿Qué significa esto? Bueno, que la persona adolescente en este momento es capaz ya de tener un pensamiento mucho más abstracto, de poder hipotetizar, de poder generar pensamientos de forma más independiente y además nos encontramos con un desarrollo de la moralidad más separada de lo que sus padres venían inculcándole en etapas anteriores para empezar con el desarrollo y el inicio de sus propias convicciones en torno a lo que es ético y moral y cómo la sociedad se mueve. En ese sentido, encontramos el egocentrismo. El egocentrismo, contrario a lo que se cree, que es un aspecto de egoísmo en la persona adolescente, es esta sensación muy relacionada con el tema de la moralidad en la que juzgan las situaciones que tienen a su alrededor de forma muy tajante al considerar que sus opiniones o que sus análisis en relación a la realidad que los circunda es la realidad absoluta. Les cuesta, se les dificulta mucho comprender que puedan haber otros puntos de vista, que puedan haber personas que cometan algún error o inclusive considerar y hacer el duelo relacionado con la figura de la maternidad o la paternidad perfectas, que es una idea muy presente en las etapas de la infancia temprana, en la que papá y mamá difícilmente van a cometer errores y difícilmente van a estar equivocados. Cuando entran en la adolescencia empiezan a darse cuenta de que esto no es tan así como lo consideran y por ende se empiezan a dar roces con las personas que están a su alrededor. Hablando del desarrollo moral, como se los venía mencionando, de acuerdo a la teoría de Kohlberg, hay una moralidad preconvencional relacionada y desarrollada a partir de recompensas y castigos, que es la que podemos ver en las primeras etapas del desarrollo de los niños y las niñas. Después tenemos una moralidad convencional que va más dirigida hacia agradar a otros, que la podemos identificar en la infancia más madura, es decir, entre los 7 y los 10 años, y con la moralidad postconvencional, que es la que está más relacionada con un tema de conciencia sobre la realidad, ya la encontramos a partir de la etapa de la adolescencia. Por eso es que les digo que se enlaza muchísimo al tema del egocentrismo, porque a partir de esta moralidad postconvencional, las personas adolescentes empiezan a generar sus propias formas de pensar, sus propias filosofías, su propia idea de cómo manejar el mundo o de cómo el mundo debería de ser manejado. También hay un tema dentro de la etapa de la adolescencia, que es el desarrollo social y de la personalidad, en donde entonces se empieza a desarrollar con muchísima más profundidad y análisis preguntas como ¿quién soy yo? Si me agrada como soy,
cuál es mi identidad y empiezo a explorar los roles y las posibilidades que tengo a mi alcance. En esta etapa, para las personas adolescentes puede resultar confuso el lidiar entre sus deseos y con la búsqueda de descubrir quiénes son y, y cuáles son sus planes a futuro y las nociones que tienen padres y madres y otras personas adultas a su alrededor en relación a cómo deberían de comportarse o cuáles son las expectativas que hay relacionadas con ellos. En este punto me encantaría que pudiéramos tener acá algunos participantes porque este es un tema de debate súper rico. Sin embargo, pues lo único que puedo hacer es mencionarlo, esperando que si hay alguna duda, pues puedan compartirla en algún momento por medio del foro de preguntas. Este tema del autoconcepto y de la autoestima sobre la respuesta a las preguntas de quién soy y de si me agrada cómo soy y todo el tema relacionado con la identidad, que incluye también la identidad de género y la identidad sexual, nos lleva a posibles situaciones de riesgo cuando estas necesidades de la población adolescente no son escuchadas y resueltas. Por ejemplo, podemos topar con cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, algún tema relacionado con las autolesiones o los intentos de suicidio, justamente porque las personas adolescentes, si se sienten confundidas o rechazadas de acuerdo a cuáles son sus deseos y sus necesidades, pues podrían terminar cayendo o exhibiendo alguno de estos síntomas y por lo tanto, a continuación vamos a reproducir un video en el que la idea es abordar un poco el tema de la depresión y el suicidio en la adolescencia. Espero yo que se pueda escuchar.
Muy bien. Este cortometraje se llama El color rojo. Me parece que es bastante fuerte, pero al mismo tiempo ejemplificador sobre la realidad de muchos y muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? En relación a lo que puede ser la depresión, la ansiedad, algunas enfermedades mentales graves y su correlación con el suicidio. Es importante entender que no todas las personas que tienen una enfermedad mental se van a suicidar y que no toda persona que se suicida tenía una enfermedad mental. Este es un tema complejo, pero les invito a reflexionar sobre lo que acá vimos, sobre cómo muchas veces emitimos juicios de valor en torno a las realidades de otras personas y no necesariamente sabemos qué es lo que está pasando en sus contextos, en sus vidas. Y en general, pues es un tema duro, ¿verdad? Es un tema duro, pero es un tema que necesitamos considerar montones, especialmente cuando trabajamos con población adolescente. Y bueno, últimamente inclusive con población más joven todavía. Han habido casos en los que niños de 7, 8 años han consumado el acto, ¿verdad? Por situaciones relacionadas con bullying, con violencia en el hogar, con abuso sexual y con otros tipos de violencia. Nuevamente me encantaría que hubieran estudiantes para poder reflexionar un poco sobre el tema, pero bueno, les invito a cada uno, cada una de ustedes a tomarse un espacio de tiempo, pausar la grabación, pensar sobre el video, sobre las situaciones que pueden estar atravesando los niños, niñas y adolescentes que están o en algún momento de la vida van a estar a cargo de ustedes. Muy bien, continuamos. Cuando, cuando hablamos de lazos familiares en relación a la población adolescente, tenemos que comprender que muchas veces padres y madres pueden tener la queja muy válida de que sus hijos e hijas se están alejando de ellos. Sin embargo, es importante comprender que las personas adolescentes están buscando su autonomía, entender quiénes son, qué les gusta, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, encontrar su lugar en el mundo. Y esta búsqueda de autonomía no se puede desarrollar si no buscan independizarse y alejarse un poco de las figuras de autoridad que están a su alrededor. Entonces, es común que en la etapa de la adolescencia los chicos y las chicas se alejen un poco de sus padres o de sus cuidadores y que eventualmente años más tarde vuelvan a tener algún nivel de cercanía con estas personas cercanas, bueno, estas personas que los criaron, ¿verdad? No obstante, bueno, es una queja común en las personas adultas y es importante explicarles que es parte de la etapa del desarrollo en la que se encuentra la población. Hay un tema, además, que es un mito en realidad sobre la brecha generacional. Este mito nos hace creer que por ser 15, 20 años más jóvenes, los muchachos y las muchachas que nosotros, no es posible que nos comprendamos unos a otros. Y eso necesitamos entender que es un mito, no existe tal brecha generacional. Lo que existe en muchas ocasiones es una falta en las habilidades de comunicación y falta de estrategias y herramientas para escuchar de forma atenta y validar el punto de vista de los y las adolescentes, porque el hecho de que sean más jóvenes y por ende tengan menos experiencia no significa
que ellos y ellas no tengan puntos de vista válidos o no puedan hacer análisis reales sobre sus situaciones personales. Claramente, en esta etapa van a haber conflictos con los padres justamente por esta búsqueda de la autonomía. Y en relación a los pares, es decir, a los amigos, las amigas, las personas de su edad, estarán pendulando entre el tema de la popularidad y el rechazo. Para el ser humano en general es muy importante el sentirse aceptado por los otros. Y entonces cualquier muestra de rechazo para la población adolescente puede ser vista como algo muy trágico, doloroso. Para nosotros como personas adultas claramente también lo es, pero para él y la adolescente que están en este proceso de desarrollo de su autonomía, del desarrollo de su personalidad, del desarrollo de su autoconcepto y su autoestima, sumado a que tienen algunas dificultades propias de su edad para la toma de decisiones y la regulación emocional, puede ser muchísimo más complejo el enfrentarse a temas de rechazo y popularidad. Por otro lado, bueno, hay mayor riesgo de temas relacionados con la delincuencia juvenil por falta de presencia paternal o maternal o una presencia poco estable en la vida de ellos y ellas. Se da un inicio de las relaciones sexuales, masturbación, coito, embarazos, enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, hay que acompañarles respetando su autonomía y sus tiempos, al mismo tiempo que sus cuerpos, pero siempre dándoles la opción a sentir que son apoyados por las personas adultas a su alrededor y claramente también se da todo el descubrimiento de su orientación sexual y su orientación de género, mismas que del mismo modo que con las relaciones sexuales deben ser acompañados, orientados desde el respeto y la tolerancia a las diferencias que podamos eventualmente encontrar. Cuando estamos hablando de este desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, estamos hablando de que la familia y la escuela son importantísimos. En la escuela, bueno, todo lo relacionado con el éxito o el fracaso puede atribuirse a explicaciones detrás del comportamiento. ¿Qué significa? Muchas veces pensamos en que los chicos y las chicas se portan mal porque son malcriados, porque son perezosos, porque no tienen interés por estudiar o por desarrollarse a futuro. Sin embargo, debemos de buscar cuáles son las causas que hay detrás de los comportamientos disruptivos o poco comprometidos que puedan presentar los estudiantes. Muchas veces podemos encontrarnos con que hay situaciones en el ámbito familiar o en el ámbito comunal que dificultan el hecho de que las personas menores de edad se sientan realmente conectadas con lo que están haciendo. También pueden haber aspectos biológicos y aspectos psicológicos asociados y por lo tanto eso también debe de considerarse. Algunas de las principales dificultades en el ámbito educativo, bueno, son los trastornos del desarrollo, retraso mental, problemas de aprendizaje, problemas con la lectura, con la escritura, con las matemáticas, trastornos emocionales y de conducta, abuso emocional, abandono, abuso físico o sexual, negligencia. Y pueden haber también dificultades a nivel biológico, del hogar, la comunidad y la escuela. Por eso es importantísimo tomar siempre en cuenta el contexto a la hora de analizar la situación particular de cada uno de los estudiantes. Podemos tener dos estudiantes que muestran un mismo comportamiento disruptivo, por ejemplo, pero ambos estudiantes están respondiendo a situaciones muy diferentes, de acuerdo a los contextos en los que cada uno de ellos está desarrollándose. También necesitamos
tomar en consideración que hay que trabajar en prevención, en el desarrollo de estrategias y en el desarrollo de habilidades sociales para ayudar al estudiantado a prevenir cualquier situación de violencia, cualquier situación de riesgo, estrategias para que ellos y ellas aprendan regulación emocional, resolución de problemas y enseñarles habilidades sociales que son la base para la prevención y también para las estrategias de regulación emocional y de resolución de problemas. Finalmente, necesitamos entender que hay etapas en la amistad. Por ejemplo, entre los 4 y los 7 años, la amistad se basa en el comportamiento de los demás. Entre los 8 y los 10 años se basa en la confianza que hay entre los pares. Entre los 11 y los 15 años se va desarrollando más por el tema de la cercanía psicológica. Y también hay un tema de género. En los niños podemos ver que estas relaciones se establecen por jerarquía y en las niñas se busca suavizar desacuerdos y evitar confrontaciones. Por el momento, esto era lo que había que desarrollar en relación a los últimos temas de la asignatura. Lastimosamente, ¿verdad? Creo que ya lo he repetido varias veces, no hubo asistencia a esta tutoría, por lo tanto, no se pudo enriquecer con análisis, diálogos, con reflexiones en torno a los temas. A nivel personal, yo considero que la etapa de la adolescencia en ocasiones está plagada de muchos mitos y estereotipos. Las personas le tienen miedo a esta etapa. Consideran que las y los adolescentes son en realidad figuras problemáticas que no tienen ningún interés por realmente estar bien con sus padres, con sus docentes, con la sociedad en general. Sin embargo, estos son mitos. Los y las adolescentes están en este proceso de autonomía y autodescubrimiento y eso implica que inevitablemente haya cierto nivel de conflicto con los otros. Más adelante, en otras asignaturas, espero podrán tal vez profundizar un poco más. Sin embargo, creo que esta asignatura de desarrollo humano desde la neurodiversidad de 0 a 21 años hace su mayor esfuerzo por profundizar en la complejidad del mundo de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, bueno, como siempre lo he dicho y como lo decían en la universidad en la que yo estudié, nosotros tenemos un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad y eso lo que significa es que día a día debemos de seguir formándonos, seguir investigando, seguir profundizando, porque diariamente sale nueva información relevante y diariamente encontramos nuevas estrategias y nuevas herramientas para poder conectar con niños, niñas, adolescentes y personas adultas. En mi caso, por hoy esto sería todo lo que tengo para todos y todas ustedes, deseándoles un excelente fin de cuatrimestre por adelantado, esperando muchos éxitos y muy agradecida por los espacios en los que he logrado compartir con todos y todas. Que estén muy bien.